de qué está pasando con esas técnicas, ¿no? O este método. Entonces, lo que ahora vamos a ver es cómo mejorar directamente, automatizar. O sea, siempre se va buscando un método, pero pues la gente siempre está preocupada de cómo mejorar. El método no cambia, pero sí cambian algunos automatizaciones, exactamente, o cómo generar apropiadamente la información para equivocarse menos, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que voy a enfocarme ahorita. Y lo que yo mencione en esta clase va a servir para todos los que siguen, ¿eh? Todo se va acumulando. Cada clase que se va dando refuerza la anterior y va concatenada o como un engrane con la siguiente clase y la siguiente clase y la siguiente clase. Por eso es importante que no falten a una clase porque se pierden, les quedan lagunas y obviamente las tareas tienen que ir al corriente porque las tareas lo que hace es afianzar ese conocimiento o sacar dudas si es que las tienen. Entonces, vamos a ver la forma de automatizar. Bien, lo primero que hay que hacer es, ustedes han visto que la matriz estática siempre lleva funciones seno y coseno, que son las proyecciones, como si fuera topografía, proyecciones en X y Y. Entonces, la forma más fácil de hacerlo es precisamente, en lugar de dar un ángulo o darle la distancia y el ángulo para saber la ubicación exacta ¿cómo se llama? De un elemento, lo ideal a veces no es precisamente hacer eso, sino directamente dar directamente las proyecciones. Por ejemplo, una forma muy fácil. El ejemplo que hicimos, ¿no? Sigo con el mismo. Entonces, ustedes tienen aquí las barras. Ahí está. Y entonces la geometría, que es muy importante, y donde muchas veces se equivoca uno. ¿Por qué? Porque esta es una estructura muy pequeña. En realidad es una microestructura, ¿no? Una de las estructuras más pequeñas. Pero ¿qué pasa si esta estructura es suficientemente grande, donde tienen cientos o miles de elementos? Entonces la posibilidad de equivocarse es muchísimo mayor. Y lo que se trata es de evitar equivocarse. Entonces para ello, acuérdense que yo les había dado 2 metros aquí para acá, y esto era un triángulo equilátero, o sea que tenía 60 grados en todos sus ángulos. Y de hecho son todos iguales. Entonces, en lugar de dar la información seno o coseno, porque vamos a necesitar el coseno del ángulo θ, si esto es θ, para sacar la proyección, y vamos a necesitar el ángulo seno de θ, o al revés, seno y coseno, como quieran, porque es enorme. Seno de θ y el coseno de θ. Pero esto es evidente que la trigonometría aquí funciona, ¿no? Y, o sea, hay que aprovecharla. Entonces, si en lugar de dar la longitud de aquí, L, pues es 2 metros, obviamente, ¿no? Pero en lugar de dar eso, muchas veces es mejor dar las proyecciones en X y Y. Es decir, cada uno de esos sería un elemento. Si ese elemento lo pongo así directamente, es un elemento. ¿Cuál? El que sea. Puede ser este. Sería al revés. Es un elemento que el que sea. Entonces, es importante darle el punto I y el punto J. Yo lo voy a mencionar cuando dónde es I, dónde es J. Normalmente no meterse en líos. O sea, siempre es irse a la parte más baja. Bueno, lo pueden hacer como quieran. Una vez que ya tienen el dominio de esto, háganlo como se les antoje. Pero mientras se están acostumbrando o quieren equivocarse poco, pongan el de abajo. Como ahí. Si es horizontal, el izquierdo. Si está inclinado, siempre el de abajo. Si es vertical, pues el I sería el de abajo y la J sería el de arriba. O sea, siempre el de abajo. Entonces, aquí yo podría poner I como nodo y aquí J como nodo. Un caso general. Entonces, aquí va a haber justamente
de X. ¿Por qué? Porque el eje, al poner Y, el sistema coordenado lo estoy poniendo aquí, en este punto. Si Y lo pusiera aquí, el sistema coordenado estaría acá. Entonces, vean, ahí está el sistema coordenado. ¿Qué tengo aquí? Pues mi ángulo θ. Y aquí tengo la longitud del elemento. Entonces, aquí voy a tener la proyección. Esta parte de aquí sería H, horizontal, y aquí la vertical. Ahí lo tiene. Esta sería la horizontal y la vertical. Entonces, como yo necesito la función seno y coseno siempre en la matriz A, de hecho no la necesitamos, porque yo necesito la función seno, no necesito el seno de θ. O sea, ¿para qué necesito saber el ángulo? O sea, primero encontrar el ángulo y después encontrar la función seno. No, directamente, aquí puedo ver que seno es B sobre L, vertical entre la horizontal, y que el coseno es H sobre L. Entonces, observen que yo puedo encontrar directamente la función seno de esta manera. Ya no necesito calcularlo. Es la vertical sobre la longitud, la horizontal sobre la longitud. Pero lo que es más interesante es que si yo doy, en lugar de darle las longitudes, le doy las proyecciones de una vez, pues entonces yo también sé que L es igual a H cuadrada más B cuadrada en raíz cuadrada. Y entonces, me interesante el problema. Esto que está aquí, la función seno, en un programa de computador lo pueden hacer así, la vertical sobre la raíz cuadrada de H cuadrada más B cuadrada. Y coseno de θ directamente es dar H sobre H cuadrada más B cuadrada en raíz cuadrada. Es decir, que las funciones directamente pueden ser calculadas con las puras proyecciones, y eso va a evitar muchos errores, porque el signo automáticamente les va a tocar. Por ejemplo, aquí la horizontal es positiva, la vertical es positiva, pero ¿qué pasaría si el elemento estuviera así? De acuerdo a lo que acabo de decir, dije, se recomienda que la Y siempre esté abajo. Pues aquí está la Y y aquí está la J, el mismo elemento. Entonces, ¿qué va a pasar? El ángulo va a ser este. Es el ángulo θ. Pero eso es equivalente a los ángulos complementarios. Es decir, que si yo tengo aquí su proyección, y aquí su proyección, aquí está mi eje. Aquí va a estar el eje, X y Y. En el punto ahí. Entonces, ¿qué pasó? La vertical va a ser positiva y la horizontal va a ser negativa. Entonces, yo le doy el valor directo, tanto con menos tanto. Y entré aquí y en automático, por ejemplo, aquí ya les queda el coseno negativo. Ya se ajustó automáticamente. Entonces, si yo doy proyecciones, ya está. Siempre utilizo eso. La función seno, aquí será positiva. Porque esto, la raíz es más menos, si vamos a poner más, la raíz es positiva. Y ya esto es lo que nos va a dar el signo de la función seno. Como esto es vertical y es positiva, la función seno es positiva. Y esta es negativa, aquí automáticamente nos da un coseno negativo. Ya me está diciendo que estoy del lado izquierdo. Y aquí sucede exactamente lo mismo. Aquí es el positivo este y positivo este. Los dos van a ser positivos. Y entonces estoy en primer cuadrante. O podría estar en tercer cuadrante también. ¿Sí? Entonces, no sé si empiezan a observar que dar las proyecciones es mucho más eficiente que dar las longitudes de los elementos. Porque aquí está calculada ya la longitud. Aquí está. ¿Sí? Es la raíz. Entonces, no tiene que estar calculando el ángulo, simplemente hacer esta expresión. Esto es lo que yo necesito meter. La horizontal y la vertical, y en automático yo sé cuánto vale ser. Eso es lo que vale. Ahí lo pongo directamente. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Y, profe, por decir ahí que si se basa primero en el punto I o en el J, no hay problema que haya cambio de signo, por decir,
que estaba diciendo que en unas son positivos y en uno creo que el signo es negativo y a lo último no afecta que se... No va a afectar en nada. Por eso les estoy diciendo que es importante cómo lo pongan. O sea, es más, yo los reto. O sea, eso que me acabo de decir, porque creo que a usted le dieron unos signos cambiados. Bueno, si tiene cuidado con lo que le estoy diciendo, se va a dar cuenta y puede hacer varios ejercicios. No me crean, yo se lo voy a decir, pero no me lo crean. Hágalo y lo comprueba. Puede agarrarlos al revés y de todas maneras la solución le va a dar correcta, siempre y cuando no se equivoque. Ejemplo, si aquí está el I y aquí está el J, la H es positiva y la D es positiva. Entonces, si me ocurre hacerlo al revés, o sea que en este el seno y coseno son positivos. Así. ¿Qué pasa si lo hago al revés? Ahora está la I aquí y aquí está la J. O sea, ya invertí, es lo que me está diciendo, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora? Mi sistema coordenado ya no está aquí. Mi sistema coordenado ahora está acá. X y Y. Está la I, la J. ¿Qué hago ahora? Pues mis proyecciones, ¿cuáles son? Mi ángulo es este. El ángulo es este. Pero no hay problema. ¿Por qué? Porque entonces la proyección de este elemento, aquí está la L, su proyección es esta. ¿Qué tengo aquí? Menos H. Y aquí tengo menos B. Y entonces, ¿qué va a pasar? La función seno y la coseno van a ser las dos negativas. Antes eran positivas. Cuando puse aquí eran positivos. Ahora, ¿qué pasó? Van a ser, aplicando esto, las funciones seno y coseno van a ser con signos cambiados en la matriz estática. Pero a la hora de resolver el problema, solito se va a ajustar y me va a dar lo mismo que si lo he hecho al revés. Pero, ahora, si a mí se me ocurre hacerlo así, cuando yo calcule las fuerzas, también tengo que tomar de aquí para acá. ¿Sí? O sea, todo debe ser referido a como lo acabo de hacer. ¿Por qué? Porque estoy generando la matriz A con esta convención. La S no hay problema. Pues la S no. Pero la respuesta también tiene que ser con lo mismo. Pues obviamente transpone. Cuando resuelven el sistema, ¿qué va a pasar? Van a tener H. El valor H, perdón, la matriz K por X igual a P. ¿Qué van a resolver? Los desplazamientos. Y los desplazamientos, ¿cuáles son? Son de acuerdo al diagrama PX. Y en el diagrama PX, este era el nodo, y aquí va a tener un desplazamiento, y aquí va a tener otro desplazamiento, aquí tiene un desplazamiento, y aquí va a tener un desplazamiento. O sea, va a tener 4 desplazamientos. Entonces, si yo estoy de aquí para acá, pues obviamente el desplazamiento le corresponde de aquí para acá, y no de aquí para allá. Entonces tengo que interpretar los desplazamientos tan apropiadamente. Y las cargas igual, y también las fuerzas de la misma manera. O sea, todo lo tengo que interpretar a como yo lo puse, porque así quise. Lo que no puedo es empezar así, cambiar a la mitad del problema, cambiarlo al revés, porque entonces, ¿qué estoy jugando, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy rápido. ¿Qué pasa? ¿Ustedes de aquí de Tehuacán? ¿Sosa Chávez? No. Río Blanco. ¿De dónde viene? Río Blanco, Veracruz. Río Blanco, ok. Para ubicarlos. Bueno, viene de Río Blanco, bueno, jarocho se les llama a los del puerto, ¿no? Pero en general les llamamos jarocho a todo el veracruzano. Bueno, entonces ustedes de Río Blanco. Ahí hay 4 ciudades pegadas, que es Río Blanco, Nogales, y Orizaba. Mendoza y Orizaba, ¿no? Que ya están todos pegados, es lo mismo.
que ahora pertenecen a Orizaba, ¿no? ¿O todavía sigue siendo no, todavía es individual. Sí, porque aquí, por ejemplo, crece la ciudad y San Lorenzo ya le tocó Tehuacán. Cuapan ya se anexó a Tehuacán. O sea, aunque sigue siendo Cuapan, ¿no? Es un pueblito, pero ya para aspectos legales, todo se hace en Tehuacán. Todo lo de Cuapan ya es Tehuacán. Bueno, el ejemplo que quiero poner es el siguiente. Ustedes de Río Blanco, se supone que tienen su centro de Río Blanco, ¿no? Un zócalo, el centro de Río Blanco. Y usted dice, ok, mi sistema coordenado, como yo soy de Río Blanco, pues X, Y, Z va a estar en Río Blanco. Y entonces, ¿qué pasa con Tehuacán? Pues va a estar aquí está Río Blanco, y aquí está Tehuacán, por ejemplo. Usted pone su centro aquí, coordenado, porque para usted es muy importante Río Blanco. Y entonces, ¿cómo nos va a ubicar? Pues a una distancia, una proyección X, una Y y la Z, la altitud. Bueno, aquí pensemos en el plano, para que sea más fácil. Quitamos la Z. Entonces ahí está Río Blanco, su centro está en su ciudad. Y entonces nos va a dar una proyección X y Y para que esté Tehuacán de acuerdo a un norte. De hecho, el norte, Río Blanco va a estar más al norte de nosotros. Ligeramente el norte, noreste. Está hacia allá. Noroeste, perdón. Hacia el noroeste. Bueno, entonces ya está ubicado. ¿Habría algún problema para los de Tehuacán que estamos aquí? ¿Que usted tome el centro acá? No, ninguno. ¿Por qué? Porque se le ocurrió. A lo mejor usted es la presidenta de la República Mexicana y el centro de la República Mexicana es Río Blanco y háganle como quieran. No pasa nada. Todas las ciudades nos vamos a referir a su ciudad. Y va a tener su distancia, y va a tener su proyección X y Y, sus signos apropiados. Pero ¿qué pasa si ahora decimos lo contrario? Pues yo como soy el maestro, pues aquí mis chicharrones truenan y nuestro centro va a ser Tehuacán. Y todos los que vienen de fuera háganme como quieran, pero todos se van a referir a Tehuacán. ¿Va a haber algún problema? Tampoco. Solamente pasamos el eje de acá. Las ciudades siguen siendo las mismas, no les va a pasar nada. Las distancias serán las mismas. El clima no va a cambiar. No va a cambiar nada. Solo la referencia. Y eso es lo que está pasando aquí. Ahora, si ya quedamos que su centro va a ser para todos, o sea, son dos situaciones. La primera, el centro va a ser en Río Blanco, en Zero River. Entonces, ¿cómo nos vamos a referir a este? Siempre. ¿Qué pasa si un despistado dice, no, le da las coordenadas de acá? Al revés. Pues no va a checar si alguien le está ubicando un GPS, por ejemplo, que estuviera... El GPS es universal. El GPS tiene unas coordenadas globales de la Tierra. Por eso es que todos coincidimos en lo mismo. Es el meridiano de Greenwich, el polo norte, y con el meridiano de Greenwich. Tenemos latitud y longitud. Pues por eso todos nos referimos a lo mismo. No importa que estemos en Francia, México, en cualquier lado, el GPS siempre va a coincidir con lo mismo. ¿Por qué? Porque todos estamos refiriendo al mismo eje. Pero si dijéramos, no, nosotros estamos en contra del internacional, porque México es muy fregón, y los mexicanos vamos con nuestro propio GPS, y nuestro centro de GPS, en 000, va a estar en el Zócalo del Distrito Federal, donde está el peje, AMLO. Ese va a ser el bueno. Pues para los mexicanos nos referiremos a eso. Pero los franceses, ¿qué va a pasar? Pues van a seguir con el internacional. ¿Qué pasa si un francés viene a México y le dice a un mexicano, oye, ¿dónde está Tehuacán? No está en tal. Le da las nuevas coordenadas. ¿Qué va a pasar con el francés? ¿Se va a perder? Porque trae las coordenadas internacionales. Tiene que referirse a las locales. ¿Me estoy explicando? Sí, profe. Ahora, si nosotros, por ejemplo, sabemos que él es francés
y nosotros tenemos nuestras propias coordenadas, entonces, ¿qué hago al francés? Pues las transformo de nuevo a las coordenadas internacionales y le doy las internacionales para que no se pierda. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues va a llegar exacto a donde nosotros estamos queriendo mandar. Y el francés ni cuenta se va a dar, va a llegar con su GPS perfecto. ¿Por qué? Porque me tuve que trasladar al eje de él. ¿Sí? Entonces aquí es un eje y este es un eje. Entonces si yo empecé el problema aquí y lo termino aquí, siempre voy a estar referido aquí. Y si yo empecé aquí y termino aquí, siempre voy a estar aquí. Pero si yo empiezo aquí y a la mitad me paso allá, pues ya se hizo un relajo. El francés se va a perder, ¿no? ¿Ya me expliqué? ¿No se quedó claro? Sí, sí, gracias. O sea, si usted empezó uno, hasta que acabe, por eso ponemos los diagramas. Cuando digo diagrama PX, el que ponemos ese es el bueno hasta que acabemos, empezamos con esta referencia, y todo hasta que terminamos está referido a ese diagrama. El diagrama PX y el diagrama F. Por eso lo ponemos. Y una vez que le pongan los números que quieren, ahí empiezan y ahí terminan. Pero no se vale que empiecen con unos números y a la mitad los cambien, porque entonces se van a perder. Ya están hablando de otra cosa. Es lo mismo. Pero estamos aquí. Cuando usted empieza, ahí acaba. Por eso les estoy diciendo que hay que tener un orden. Porque a veces lo pongo abajo, lo pongo arriba, pues al rato ya no me acuerdo. Si cada barra, ¿dónde está la barra? Lo pongo aquí, esta barra. Empiezo aquí y termino acá. Pero aquí hay otra barra que se parece y a mí se me ocurre al revés, de aquí para acá. Sí lo puedo hacer, claro que lo puedo hacer. Pero así tengo que acabar mi problema. Esto va para arriba y esto va para abajo. Pero siempre desde que empiece hasta que termine. Entonces, si yo tengo miles de barras, pues ya no voy a acordar cómo le hice. Entonces, es mejor trabajo para arriba, todas iguales y tú me quito de problemas. Todas están referidas de la misma manera y no me voy a equivocar. ¿Ahora sí? ¿Se captó lo que estoy diciendo? Sí, sí, verdad. ¿Sí? Sí. No, o sea, no se impide que hagan lo que ustedes quieren, pero así como empiezan, así acaban. O sea, yo empiezo de aquí para arriba, luego aquí de aquí para abajo, y esto también de aquí para abajo. Así empiezo y así acabo. Este de aquí para arriba, este de aquí para abajo y este de aquí para abajo. Porque así se me ocurrió empezar. Pero tengo que acordarme. Entonces ahí está el problema. Que a veces ahí tienen miles de barras y si yo empiezo a combinarlas, pues al rato no sé cuál es cuál. Entonces en cambio si yo hago eso, siempre abajo ahí, arriba J, izquierda ahí, derecha J, nunca voy a tener problema. ¿Qué sería? Este sí, para esta barra este sí, este es J. Para esta barra de aquí este sí, este es J. Para esta barra de aquí este sí, y este es J. Para esta barra de aquí este sí, y este es J. Para cada barra. Ahora sí, porque estamos siguiendo una regla. Y si hacemos esa regla, pues nunca nos va a fallar. Siempre va a ser lo mismo, de abajo para arriba y de izquierda a derecha. Igual, agarro este de aquí, ¿cómo está? Y aquí, JK. Esta, ¿cómo está? Y aquí, JK. No quiere decir que no lo pase al revés. Sí, no se acuérdese que así la puso. Ahora sí. Bueno, haga muchos ejercicios de estos. Créame que es súper divertido y van a agarrar mucha práctica. Y no me crean lo que estoy diciendo, compruébenlo. Y van a ver, bueno, se equivoquen. Les va a dar exactamente lo mismo. Bueno, quiero ir avanzando un poco más rápido porque ya estamos a finales de mayo casi y ya prácticamente se me está acabando y nos falta un buen todavía. Entonces voy a irme más rápido. Ya está. ¿Qué más me falta? Bueno, ya la referencia de aquí yo saco A automáticamente. La S no tiene mayor problema. A sobre L. El área transversal, no la necesidad que tengan el material. Y la L, pues ahí está de nuevo. Ahí la tiene. Ya lo tiene. A sobre L. Pues no tiene mayor problema. Generar la K, ya estuvo. Pero como estamos automatizando, ¿cómo nos queda el método? Voy a poner aquí, esto ya lo puedo borrar.
¿cómo me queda el método? Dijimos, ya el método está demostrado, pero ya paso a paso, ¿qué hicimos? Calculamos A, calculamos S, y lo primero ya es calcular. Paso número 1, generar S. Ahora, ¿cuál sería? El primer paso sería darle, bueno, el primer son datos, obvio. El primer paso son datos. Si quieren así, paso a paso, datos. ¿Cuáles son los datos? La geometría. Datos. Diagrama PX, diagrama FE, son datos. Las cargas, cómo están, modulosidad, qué material va a usar, qué área va a tener en la sección, las longitudes o las proyecciones, son mis datos. Todos son datos. Por ejemplo, aquí serían las cargas P, las H's, las B's de cada elemento, el modo de velocidad, el número de barras, el número de nodos, su geometría. ¿Ya? Con eso son datos. Se le llama PX, pero el diagrama no se procesa. El diagrama es una referencia. Sí. Paso 2, ¿qué hago? Calcular. Con eso, A. Y también eso. Después, ¿qué hago? Calcular 3, calcular H. ¿Qué es la H? Es la S por la transpuesta. 4, calcular K. ¿Qué es la K? A por H. Ya lo tengo. 5, resolver ¿qué? El sistema. Como P es dato, 6. Ya eso resuelto. Entonces, calcular F es igual a la H por la X. Y abusados, ¿eh? Vean el orden. Creo que me parece que le pasó a Sosa la vez pasada. No es a X por H, es a H por X. Es álgebra lineal. No sé cuánta ruta. Ahí lo tiene. Matricialmente, ahí terminamos el problema. Porque aquí tengo ya esta solución y aquí tengo esta otra, que es lo que a mí me interesa, desplazamientos de las cosas internas. Ya después hace sus diagramas y lo que ustedes quieran. Pero ese es el proceso. Entonces, ¿qué pasó con esta A? Esta A fue la matriz estática de toda la estructura. La S fue la matriz de barras de toda la estructura, no conectadas, nada más todos los elementos de esa estructura. Y esto es lo que hace la conexión y la solución. Bueno, pues hubo alguien que se le conoce como el método del elemento directo. ¿Por qué? ¿Cómo hacerlo más rápido? Aparte que ya puse, esto es geometría, pero el método del elemento directo, aparte de la geometría es independiente. ¿Cómo resolver esto más rápido? Sin tantas broncas. Entonces dije, bueno, pues, ¿qué pasa con pues, esta barra? ¿Qué pasa si hago una sola barra? ¿Si a alguien se le ocurrió? Pues el método ya está dado. ¿Qué pasa si pongo una barra? Esa es una estructura, ¿no? ¿Y esta no es una estructura? ¿Una barra no es estructura? Es una columna, una viga o una barra. ¿No es columna? Digo, no es esta estructura. Es una estructura. La más básica de todas las estructuras. Entonces dice, bueno, si una barra es una estructura, ¿cuál sería el diagrama PX? Pues voy a pensar que se desplaza por todos lados.
y lo que no tenga, pues se lo quito. Entonces, por ejemplo, 1, 2, 3 y 4. En ese orden, porque se me ocurrió. Y a J, 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3, 4. Primero X, luego Y. X y luego Y. Entonces, si a mí se me ocurre eso, pues ya está. Puedo hacerlo de otra manera. Puedo ponerle 1 arriba, 2 aquí, 3 aquí, 4 acá. Pues es como que es muy revuelto, ¿no? O sea, aquí va en orden. 1, 2. O sea, es 1, 2, 1, 2. O sea, X, Y, siempre. Entonces, eso es muy fácil de recordarlo. ¿Cuál sería su diagrama F? Pues esto queda tensionado, porque estamos diciendo que la tensión, esta es positiva, positiva, positiva y positiva, todos positivos. La tensión es positiva, entonces esta va a ser la F. ¿Cuál es la F? Justo, una. Nada más hay una F. ¿Y cuánto se elonga? Pues es eso, ahí está, la F o la E, es elongación. Entonces vean que en esta estructura, el diagrama PX sería este, y el diagrama F sería este. Claro que aquí tiene su proyección X, su proyección Y, o sea, H, B, la L. Ya se sabe, esto ya se sabe. Bueno, no tengo que poner, nomás su diagrama. Entonces, está perfectamente bien definida como una estructura. Si esta es una estructura completa, pues entonces, ¿qué tendría que hacer? Pues una matriz, ¿qué calculé? La matriz A. Pues entonces, si sigo los pasos, tengo las cargas, tengo las proyecciones, tengo de qué está hecho. Me falta aquí el área transversal. De área. Para que no se confundan con esto. Aunque es área, pero esto con el corchete les da matriz. A mayúscula área. A con corchetes es matriz A. Para que lo diferencien. Entonces tengo todo. Entonces, ¿cuál sería la matriz estática? Pues vamos a ver una chiquita. Porque como es una estructura, pero es una estructurita la más chiquita de todas, pues puedo calcular su matriz estática. Pues lo voy a llamar a chiquita. Minúscula. Bueno, entonces no sé, ahorita lo vamos a hacer. No, la voy a hacer. ¿Y cómo quedaría la matriz S? Pues es un solo elemento, pero ya una S chiquita. Es de 1 por 1. En lugar de ser matrizota, pues ahí está. Entonces yo puedo tener la matriz estática de esta estructura, puedo tener la matriz S de esta estructura, y después puedo tener una H chiquita que calcule la S chiquita por la transpuesta chiquita. Entonces tengo la H de eso. ¿Y qué encuentro? ¿Puedo hacer K chiquita? Pues claro que sí. La rigidez de la barra, esa, va a ser igual a la matriz chiquita A por la H chiquita. Y nadie me puede decir que esa no es la rigidez de esa barra. Ya, completa. Ahora alguien podría decir, bueno, puedo resolver el sistema. Tranquilos, ahí ya empezó el problema. ¿Por qué? Porque esta es X, la pongo así grande. Este diagrama tiene sus propias X. Propias P y sus propias X. Y este es el diagrama P, X. Lo voy a poner grandota. Si yo lo hiciera aquí, tendría unas X chiquitas, no grandotas. Si a mí se me ocurre continuar para resolver el sistema así como voy, entonces sería una estructura completamente sola, aislada y completa. Lo cual nadie va a calcular una barra. Todo el mundo quiere resolver esta, no nada más una barra. O sea, hasta aquí voy bien. Pero esta barra está conectada con esta otra, y con esta otra, y con esta otra. Entonces se va conectando. Luego, entonces,
La X, si yo quisiera resolver aquí la X, tendría, no la copien, sería que K chiquita por una X chiquita tendría que ser igual a una P chiquita. ¿De acuerdo? ¿No? Si yo resuelvo este sistema, estoy resolviendo esta estructura como completa, única. Y sí me va a dar un resultado. ¿Pero para qué me sirve? Pues para nada, porque no existen estructuras así, de una barra. No tiene sentido. Lo que yo quiero es resolver estas. Pero yo sí puedo pensar que esta es una sola aislada y después la voy a unir allá. Ah, pues entonces, ¿qué está pasando? Si tengo la rigidez de esa barra, ¿cómo se comporta la rigidez de esa barra? Pero yo quiero calcular las X grandotas, pues entonces, ¿qué pasa? Tengo que calcular la K grandota. ¿Y cómo le voy a hacer? Pues ensamblando la K grandota con muchas chiquitas. Una chiquita aquí, otra donde le vaya tocando, otra donde le vaya tocando. ¿Qué sé yo? Esa es una barra. Aquí entra una, entra la otra, entra la otra. En fin, un montón de K chiquitas me va a formar la K grandota. Para que se junten. Tengo la rigidez de un elemento y aquí empiezo a tener la rigidez de esta estructura. Ensamblándola con muchas chiquitas, ensamblando la grandota. Y entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo tenga la grandota, ya tengo esta. Y si ya tengo esta, entonces ahora sí puedo resolver el sistema completo. ¿Y qué calculo? Las X grandotas, que estas son las que me interesan, no estas. Porque son los desplazamientos de una barra independiente. Y estos son los desplazamientos de una barra que están interconectadas. Luego entonces sí puedo de aquí pasar acá. Hacer el salto. Una vez que calculo la K, puedo resolver esto. Y al resolver esto, puedo resolver también la F. Pero ¿qué es más fácil? Hacer la K chiquita de una vez que estar haciendo una grandotota, haciendo mucho. O sea, la A se tiene que ser la estructura completa, y aquí no es la A de una sola. Y entonces, esto se le conoce como el método del elemento directo. Si yo soy capaz de encontrar la K chiquita de cada una de esas barras, que siempre es lo mismo, la ensamblo aquí, y entonces tengo la K grandota, y resuelvo ahora sí mi problema ya ensamblado. ¿Me estoy explicando? Ahora viene el problema. ¿Cómo calcular esa A chiquita? Muy fácil. ¿Qué dijimos? Ya voy a borrar esto. Esto sigue usando, se sigue utilizando, ¿eh? Esto ya lo di y lo vamos a usar. Ya se da por hecho. Entonces, ¿qué pasa? Si este es mi diagrama PX y este es mi diagrama FE, pues ahí está, que es P1 de aquí. Ustedes pueden ver. P1 sería, tengo que combinarlo con esta. Esta va llegando negativa. Entonces, ¿qué me queda? P1 es igual a menos coseno del ángulo θ. Nada más hay uno solo, θ, por F. ¿Cuántas Fs? No es la única que tiene, no hay otra. Pues es la única. Por F, la que le tocó. ¿Me explico? ¿Cuántas llegan aquí? Pues nada más es esta barra. Hay otro. P1 es igual a menos la proyección horizontal del coseno por F. Este es F. ¿Cómo queda el P sub 2? P sub 2 va para arriba y esto va para abajo. Menos el seno de θ por F. O F, por F.
¿Cómo queda P sub 3? Positivo para allá, ahora estoy de este lado, positivo de este, entonces me queda coseno de θ por F. Y por último, P sub 4 va para arriba y este va para arriba, me queda seno de θ por F. ¿Cómo de aquí ya puedo sacar la A? Acuérdense que de aquí me queda que P, 1, 2, 3, así. ¿Cómo va a quedar la matriz A? Va a ser esta, la A chiquita. Bueno, voy a hacerlo así. Queda menos coseno de θ, menos seno de θ, coseno de θ y seno de θ. Todo esto multiplicado por F. ¿Cuántas F? No más hay una. Es igual a P sub 1, P sub 2, P sub 3, P sub 4. ¿Qué pasó? Esta no es la A chiquita. Siempre va a ser eso. La A chiquita de cualquier barra va a ser menos el coseno de θ menos el seno de pi, coseno de θ. Y ya está. Siempre va a ser esa. La A chiquita de cualquier. De esta es eso. De esta es eso. Nada más que el ángulo está cambiando. Este es un ángulo, le aplico el ángulo. Este le aplico el ángulo, este le aplico el ángulo, este le aplico el ángulo. Y siempre la A va a ser esa. Siempre. ¿Lo ven? ¿No va a cambiar? Si este tiene 60 grados, pues aquí aplico con seno de 60 y va a ser la A chiquita, esta. Ya tiene su A chiquita. Esta también va a ser igual. Esta va a ser igual. Y esta que va acá, su ángulo va a ser 120. Por eso las proyecciones son, ya vi, menos H y H, y eso me da negativo. Aquí va a ser sólido, se va a acomodar. Acuérdense que yo les dije que el seno de θ era la vertical sobre la raíz cuadrada. Si la vertical es positiva, pues la función seno es positiva. Entonces, ¿qué pasa? Me está diciendo aquí, si esto es positivo, va a entrar aquí. ¿Lo pueden poner? Bueno, el coseno sería h sobre la raíz, ¿lo recuerdan? Si la h es positiva, pues el coseno es positivo. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Cuando yo tengo para esta, está aquí, la h es positiva y la b es positiva. Entonces, entra aquí directo. B sobre esto. Por aquí, B. Menos, este menos no es el coseno. Este menos es menos coseno. Pero el coseno es positivo. Y entonces, ¿qué voy a poner? Menos esto. Aquí, el seno es positivo. ¿Qué voy a poner? Esto. Ahora, ¿qué pasa aquí? El coseno es positivo. Como es positivo, se queda positivo. ¿Ya lo vieron? ¿Qué pasaría si fuera negativo? Acá arriba. Me dice menos, aquí me dice coseno de θ. Coseno de θ es menos h, entonces ahí me queda menos h. Por menos me queda positivo. Menos por menos va a dar positivo. Es algebraico. Solito se acomoda en los ángulos. ¿Sí lo están viendo? Es lo que yo les he dicho hace rato. Solito se acomoda con las proyecciones. Entonces, esto tiene proyección positiva, proyección de su proyección es positiva y positiva. Pero, ¿qué pasa con este? Su proyección aquí es negativa y aquí es positiva. Solitos se ajustan aquí. Los signos se van a acomodar. ¿Preguntas? Entonces, esa matriz A chiquita es para cualquiera. ¿Qué pasa con esto? El ángulo es cero. ¿Qué va a pasar?
La vertical es 0. La vertical es 0. Pero la h es la longitud. La longitud entre longitud es 1, coseno no es 1. Pues ahí le toca. Menos 1, 0, 1, 0. Siempre. Esto es general, universal. Ahora, no me está preguntando nada, yo me sigo. ¿Te entendió? No me pregunta nada, me sigo. Entonces, ¿cómo me queda la S? La matriz S, ya dijimos que la S chiquita sería EA sobre la longitud. Así, de 1 por 1. Es una matriz de 1 por 1. 1 por 1. Esta es una matriz de 4 por 1. Es un vector. Una matriz de 4 por 1 es un vector. Y esta matriz de 1 por 1 pues es un elemento solo. Entonces, si yo ya sé cuánto vale A chiquita y sé cuánto vale L, S, pues ahí está, ya les calculé. La H la puedo calcular. Ahí excepto la H. Sacan la H. Hacen la tal H aquí y les da acá. De esta barra. Tarea, calculen H y calculen K para el lunes. De esta barra. Ya está todo. Y ya el lunes les explico cómo ensamblamos para meter la K grande. ¿Preguntas? A la 1, a las 2 y a las 3. Pues entonces no hay preguntas. Pues sean felices el fin de semana. Nos vemos el lunes. ¿Sí? Nos vemos el lunes. Ahí está la primera tarea. Calculen H chiquita y K chiquita. Que tengan buen fin de semana. Háganlo. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, gracias. Hasta luego, hasta luego.